Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrevista a fondo con RNN. Hoy vamos a hablar de economía, de la economía mundial y de la economía nacional. Y para ello nos acompaña Arturo Martínez Moya, ex ministro de la Presidencia, ex secretario de Industria y Comercio, ex presidente de la refinería y quien ahora se desempeña como miembro de la Junta Monetaria. Vamos a tener un plato fuerte en esta entrevista a fondo con RNN. Volvemos en breve. Bien, iniciamos esta entrevista a fondo con RNN, conversando con el doctor Arturo Martínez Moya, economista, y actualmente se desempeña como miembro de la Junta Monetaria. Saludos, Arturo. Saludos, muy buen día. Sí, esta es la primera entrevista a la que yo participo post pandemia. Bueno, eso es un gran honor para nosotros, para RNN. Arturo, ¿cómo tú visualizas, cómo ves la situación y las perspectivas de la economía mundial en estos momentos? Mira, desde que se inició el siglo XXI, se comenzó a hablar de que el bienestar de la población mundial iba a comenzar a reducirse con respecto a los últimos 50 años del siglo XX. Los últimos 50 años del siglo XX a nivel mundial están considerados como los años prósperos del mundo, de crecimiento de la economía mundial. Aumentó la población, pero el ingreso per cápita aumentó mucho más. Después de la llamada década perdida de los 80. Correcto, sí. Incluyéndolo incluso, o sea, el promedio de los 50 años, ¿verdad? Incluyendo la década perdida de los 80. Ok, entendí. Que realmente fue una década que se inició por error de la política monetaria de Estados Unidos. ¿Por qué el error de la política monetaria? Un error de cálculo está considerado ya. Para la política monetaria es fundamental lo que le llaman la brecha del producto. Con eso se maneja la política monetaria. Entonces, había un cálculo de la brecha del producto que se demostró que estaba errado. Entonces, se estaba llevando la política monetaria en ese momento con esa brecha del producto que se estaba calculando, con el producto potencial, como se le llaman. Y obviamente, el momento indicaba que había que subir la tasa de interés. Pero se mantuvo baja la tasa de interés porque los cálculos que se hacían con ese producto potencial que estaba errado indicaban que no había que aumentarlo. Bueno, pues no se aumentó y pasó lo que sucedió, que se sobrecalentó la economía de Estados Unidos, vino la inflación, entonces de repente tuvieron que subir la tasa de interés, la Reserva Federal. Al subir la tasa de interés en los años 80, pues ya tú sabes lo que pasó con la deuda de los países latinoamericanos. Exactamente. Se fue a pique. Y eso se combinó con el aumento del petróleo en los años 80. De modo que fueron dos efectos tremendos en los años 80. Pero no obstante eso, la economía del 50 al 2000 está considerada a nivel mundial como la más próspera. Entonces se consideraba que ya en el siglo XXI eso iba a comenzar a ceder. Y no fue así. No fue así realmente hasta el 2007. En el 2007 que hubo la gran caída, sobre todo por los precios de las viviendas. Ya supimos lo que pasó. Las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime. Y lo que pasó entonces con la economía de los Estados Unidos, la economía de la Europa, de la Comunidad Europea y la economía mundial. Hubo un declive tremendo, una caída tremenda. Los Estados Unidos, con mucha inteligencia, la Reserva Federal, con mucha inteligencia, no cometió el error del 1930. En el 1930 lo que hicieron fue subir la tasa de interés. Y eso encareció el crédito y la gente se fue a pique, no pudo pagar. Y los bancos no pudieron cobrar y quebraron los bancos en el 30. Bueno, ahora en el 2007, 2008, la Reserva Federal lo que hizo fue que tumbó la tasa de interés. Y entonces ya vimos que rápidamente la economía entró en lo que se llama el nuevo crecimiento de Estados Unidos. No así la Comunidad Europea. La Comunidad Europea cometió el error de no seguir la política monetaria de Estados Unidos y se mantuvo con la política de austeridad. Entonces, esos 27 países de la Comunidad Europea en el 2016 todavía estaban cancaneando. En algunos países europeos incluso las tasas de interés eran prácticamente negativas. Es negativo, incluso ahora mismo, tú la puedes mirar, el caso por ejemplo de los alemanes,
financiarse el gobierno alemán es negativo, porque resulta que está pagando un interés realmente negativo, que tiene depósito, tiene que pagar para que se mantenga el dinero, eso es lo que significa. De modo que ahora mismo esta política monetaria no ortodoxa que se está usando a nivel mundial, tanto en los Estados Unidos con la Reserva Federal como en la Comunidad Europea, porque ya el Banco Central Europeo aprendió de su error del 2007, entonces ya no cometió el error del 2007. En esta ocasión imitó lo que hizo la Reserva Federal de comprar títulos, de comprar bonos de los países, y eso entonces le dio mayor precio a esos bonos, a esos títulos, y estos países pues mejoraron sensiblemente su capacidad de endeudarse. Hay un exceso, hay una gran cantidad de liquidez a nivel mundial en estos momentos, y por eso los intereses están realmente bajitos en todas partes. Y los países que pueden endeudarse se han podido endeudar. Van a acudir al mercado porque hay dinero disponible. Ahora mismo un país como República Dominicana, que no tiene problemas, un país que está en crecimiento, una economía que está demostrada que es de las pocas que va a recuperar el producto que perdió en el 2020, lo va a recuperar en un año y medio como mucho. Tiene acceso fácil al mercado de capital en este momento, a una tasa de interés sumamente baja. Y eso pasa con otros países que más o menos tienen el comportamiento de la economía dominicana. Ahora se está observando una recuperación desigual a nivel mundial. Ese es el punto. El mundo se está recuperando, en promedio se está recuperando, pero desigual. Por ejemplo, América Latina, los países de América Latina y el Caribe, según CEPAL, en el 24, en promedio, es que van a recuperar lo que perdieron en el 2020. Wow. En el 24. Pero por eso República Dominicana, dice el Fondo Monetario, que está en el grupo de los países privilegiados en América Latina y en el mundo, porque en apenas año y medio, en el 2022, en junio de 2022, ya habrá recuperado todo lo que perdió en el 2020. ¿Qué se puede atribuir a, digamos que a la estructura económica dominicana, los fundamentos macroeconómicos dominicanos y a la política monetaria y fiscal de eso que tú estás hablando? Mira, ¿Cómo se reparten los méritos? Mira, realmente la oportuna y fuerza de la política monetaria es lo que ha colocado la economía dominicana en el carril. Cuando todo comenzó en marzo y abril, fíjate, abril fue tremendo, una caída del Producto Interno Bruto que no tiene precedente en la historia dominicana, ni siquiera en los años 1930. En el 1930 al 33, nosotros perdimos 32% del PIB en 3 años. Wow. Pero en abril de este año perdimos mucho más, 36%. O sea que fue peor en un mes que lo que pasó en el 1930 a 1933 en República Dominicana. De modo que no tiene precedente lo que sucedió en República Dominicana en el 2020, y eso obviamente con su secuela de pérdida de empleo y demás. Ahora, ¿qué hizo la política monetaria? Que actuó de inmediato. Eso es sumamente importante, la oportunidad, y eso está reconocido por el Fondo Monetario, la oportunidad del momento. Entonces ahí entró con una política monetaria no ortodoxa, de aumento de la liquidez, reducción del encaje legal, de bajar la tasa, no solamente la tasa de referencia del Banco Central, sino también lo que es la tasa de préstamo del Banco Central a los bancos comerciales, y de la tasa de depósito también de los bancos comerciales en el Banco Central, el exceso de liquidez, de modo que en este momento tú tienes una tasa de referencia de un 3%, pero en febrero del 2020 estaba sobre 5%, mucho más. O sea que de ese momento hasta ahora ha habido medidas fuertes monetarias para dar flexibilidad, aumentar la liquidez, aumentar el crédito en la economía dominicana. Esto sustituyó en buena medida la poca capacidad que tenía la política fiscal para responder, porque obviamente una economía que la agarró así de repente, teníamos una política fiscal que no tenía de dónde coger. No había
un ahorro que había hecho para esos fines. Entonces tenía que buscar préstamo. Y en lo que aparecía el dinero, pues obviamente tardaba un tiempo. Entonces, esta medida de shock monetaria sustituyó en parte esa política fiscal. Hasta el punto que ahora mismo, fíjate, ahora mismo, en este momento, si tú comparas lo que es la inversión, por ejemplo, del presupuesto, anda alrededor de 24.000 millones, 25.000 millones, porque no se han podido invertir por los problemas de la recaudación, pero de acuerdo con el presupuesto debe haber sido 4 veces eso en estos momentos. Entonces, esa falta de inversión en el sector público la ha llenado la política monetaria con la bajada de la tasa de interés, entonces el sector privado el está sector invirtiendo. privado. Fíjate lo que es la compensación entre dos políticas. Hay una perfecta combinación en estos momentos entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria está llenando ese vacío. No puede ahora porque el sector fiscal sabemos lo que está, no puede cumplir con lo que dice el presupuesto totalmente y ha bajado la inversión de capital en el sector público, entonces tiene que aumentar la inversión de capital en el sector privado. ¿Cómo aumenta? Dándole facilidades de crédito en los bancos comerciales. Y eso es lo que ha hecho la política monetaria. Tú puedes ver que realmente de las facilidades de la disponibilidad de dinero que el Banco Central ha puesto a la orden de los bancos comerciales, es muy poco lo que queda allá. Es muy poco, ha habido los reportes del Banco Central en ese sentido, de que ha habido muy poco, y no solamente eso, sino que sería devuelto también a los bancos comerciales parte de esa liquidez para que sigan prestándola en la medida en que ellos van recuperándolo, lo que ha sido también un gran acierto, y eso obviamente es por la combinación de las dos políticas, porque si la política fiscal hubiese tenido recursos para cumplir con la inversión de capital, entonces la política monetaria no tenía que ser tan restrictiva. No tan expansiva. Tan activa, sí, exactamente, tan expansiva. Puede haber sido un poquito menos. Pero en este momento hay que mantenerla así de fuerte, con esa actividad, mientras se logra la recuperación del sector público, mientras la recaudación aumenta, para que se pueda dedicar más recursos al gasto de capital. Las perspectivas de crecimiento de la economía este año rondan probablemente 5 o 6%. Sí. Pero vi un reporte hace unos meses, hace un par de meses, creo que de Citigroup, que decía que probablemente la economía se iba a recuperar en un 8%. Mire, ese número está caminando desde hace meses, pero depende mucho del comportamiento del sector externo. El sector interno, la demanda interna va bien. El consumo de la familia está respondiendo bien. Ha aumentado tremendamente. La inversión privada ha crecido, está creciendo. O sea que va bien la demanda interna. Y la demanda interna es fundamental en el crecimiento de la economía dominicana. Lo que hay que evitar es que el sector exterior neto rete mucho a ese crecimiento, al crecimiento del PIB. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo básicamente a la factura petrolera. Las importaciones tienen que crecer si crece la economía. Eso es correcto y es bueno que crezcan. Pero un elemento que afecta es un precio extraordinario, por ejemplo, de un producto fundamental como es el petróleo y derivados. Si el petróleo sigue aumentando de precio, entonces ahí podría restarnos bastante el sector exterior neto. Y el crecimiento de la economía se puede mantener entre 5.5% y 6% como está programado. Si de repente el precio del petróleo cae o se estabiliza, entonces es muy probable que el crecimiento supere ese 6% y pueda llegar incluso hasta más de 7%. Pero depende de la factura petrolera, fundamentalmente, y de una serie de productos intermedios que importamos nosotros. Hay que seguir observando. Bien, hacemos una pausa y volvemos con el doctor Arturo Martínez Moya. Bien, continuamos conversando con el doctor Arturo Martínez Moya,
economista y actual miembro de la Junta Monetaria. Arturo, tú mencionabas en el segmento pasado que los europeos aprendieron de la actitud que asumió la Reserva Federal de los Estados Unidos en la crisis de 2007-2008 y el BCE, el Banco Central Europeo, terminó comprando títulos en un contexto de crisis de deuda de algunos de los países europeos. Yo recuerdo incluso que en algún momento los europeos, además de establecer lo que se llama digamos que el semestre presupuestario, establecieron una regla de oro presupuestaria. Digamos que solamente permitiendo un déficit, creo que de un 3%, y países como Alemania y España llegaron incluso a modificar sus constituciones, ¿no?, para establecer digamos que un límite de déficit presupuestario en ese contexto de crisis de deuda. ¿Cuál es la situación nuestra en términos de deuda? Se habla de una reforma fiscal. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Mira, la introducción que tú acabas de hacer es excelente. Europa, con la Comunidad Europea, el gran fallo que hubo es que ellos trataron de copiar lo que se hizo en los Estados Unidos por la media. Alexander Fleming, que fue ministro del Tesoro de los Estados Unidos en 1795, él fue el que le dijo a todos los estados: miren, toda la deuda de ustedes, el gobierno federal la va a asumir. Ahora va a haber una regla de oro a partir de ahora. Esa regla de oro va a ser que lo siguiente: el endeudamiento está permitido, pero para invertir. De modo que un déficit fiscal que sea por endeudamiento se lo permito por 2 años. Pero se supone que como los recursos se invirtieron, se van a reproducir y se va a poder pagar la deuda. Lo que no es posible es un déficit para pagar sueldos, para pagar gastos corrientes, porque si es para eso, entonces ustedes van a tener que aumentar los impuestos. O para pagar pensiones como en Grecia. Exactamente. Esa ha sido la famosa regla de oro de Estados Unidos de 1795, que Fleming. Por eso tú ves que hay estados en estos momentos que son más caros que otros. Oye, en tal sitio se paga más impuestos que en tal sitio. Y es porque en esos estados se han tenido déficit en el presupuesto para gastos corrientes. Entonces, siguiendo la regla de oro, ellos tienen que subir los impuestos para poder cubrir la diferencia. Por esa razón tú encuentras hoy, ese tipo de cosas. La Comunidad Europea quiso hacer lo mismo. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Que está muy bien, como tú señalaste, pongan en su constitución, todos estos países que son miembros, los 27, que son miembros de la Comunidad Europea, lo siguiente, que no puede haber déficit fiscal, los ingresos tienen que ser igual al gasto, pero se puede permitir hasta un 3% de déficit, pero tienen que cubrirlo en tal momento, en tal fecha, un periodo le daba. Y la deuda con relación al PIB no puede pasar del 60%. Esa es la regla de oro de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? De que no hablan nada de asumir, quién va a asumir la deuda en exceso inicialmente. Tú te encuentras con países como España, Italia, Grecia, que entraron al juego de la Comunidad Europea, pero con un exceso de deuda. Fleming, Alexander allá en el 95 dijo: está bien, la deuda, vengan para acá, para el gobierno federal, pero a partir de ahora esta es la regla del juego. Eso fue lo que no pasó en la Comunidad Europea, porque no existe un gobierno fiscal que haga eso. Alemania tampoco lo va a aceptar. Exacto. Porque los alemanes y los franceses dicen que la gente del sur, España, Lisboa, Italia, son gastadores. Sí. Y que ellos son ahorradores. En cierto sentido, ellos tienen mucha razón y en verdad tú te pones a ver lo que ahorran son los de arriba. Bueno, ya dicho esto, pasamos al caso dominicano. Mira, el gobierno, son de la línea de pensamiento del gobierno, de aplicar reglas al manejo del presupuesto. Y entró al gobierno, el presidente Luis Abinader entró al gobierno con ese pensamiento. Un economista. Un economista, y yo que tengo muchísimos años trabajando con él internamente, yo sé cómo piensa, y él piensa en ese tipo de cosas, de que la economía tiene que manejarse con reglas, que no puede ser a lo que diga un funcionario. Entonces, en el caso del presupuesto, él siempre pensó en una regla, incluso él es de los que ha estado siempre pensando de que tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal para aquellos que violen la regla de oro en el manejo del presupuesto, pues penalmente
puedan, un ministro de Hacienda, un director de presupuesto, que lo viole, pues tiene que responder penalmente. Pero eso es obviamente en una situación de normalidad. El gobierno del PRM y de Luis Abinader cogieron el gobierno bajo una situación sumamente crítica, con un déficit tremendo en el presupuesto, con los ingresos totalmente en el suelo. Una situación de emergencia. Totalmente en emergencia. el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, donde la prioridad cambió totalmente. Ya la prioridad no es el déficit, la prioridad no es la deuda, sino salvar al dominicano, la salud del dominicano. Hay que buscar los cuartos donde aparezca. Porque lo importante es los 10 millones de dominicanos que hay aquí, que hay que salvarlos. Y eso es lo que se ha hecho. El gobierno eso es lo que ha hecho y ha sido reconocido a nivel mundial. Obviamente, ese con cuartos. Y el gobierno del Abinader, el PRM, no encontraron un ahorro, no existía, entonces tuvieron que endeudarse. Entonces, por eso tú ves que el presupuesto, por ejemplo, del 2020, hay un gasto en salud con motivo del COVID de unos 140 mil millones. Wow. Ese es el aporte. Estamos hablando de un 3-4% del producto. 3.2% del PIB. Ese es el aporte del gobierno de Luis Abinader en 12 meses, para atacar el problema de salud que tenemos nosotros en este país. Sin tener un ahorro, porque no encontró un ahorro el presupuesto público para echarle mano. Obviamente acudió al mercado de capitales y obtuvo a muy buen precio el dinero. De modo que ese ha sido un gran empujón que ha hecho el gobierno a la política, a la economía dominicana, y en buena medida se debe a ese empujón la previsión de que en 1 año y medio la economía dominicana va a recuperar totalmente lo que perdió en el 2020. Porque si el gobierno de Luis Abinader, el sector fiscal, no hace eso, otra cosa hubiese sido en la economía dominicana. Por eso yo decía ahorita que hubo una buena combinación entre la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria actuó de inmediato, a espera de que la política fiscal estuviera en condiciones de hacerlo. Entonces después se combinaron. Yo entiendo que en este momento vamos por buen carril y entiendo que en lo que respecta a la recaudación, oye, no pudo haber ido mejor. Los primeros 4 meses, impuestos internos ha cobrado un 35% sobre el 2020. Claro, el 2020 sabemos lo que pasó. Ahí hay en parte un efecto estadístico. Uh-huh. Pero está aumentando la recaudación igual que aduana. Ahora, eso tiene un mensaje. ¿Por qué aumenta la recaudación? Porque están aumentando las actividades económicas. Exacto. Está aumentando la economía. Ese es el gran mensaje. O sea que hay que velar porque la actividad económica siga funcionando de manera adecuada. Correcto. Entonces hay que cuidar el asunto de la salud. Que la gente preserve la mascarilla y sigue las reglas que están fijando de salud pública para que evitar lo que estamos mirando ahora, que el Gran Santo Domingo en este momento ahora mismo es lo que está contaminando. Un rebrote. Entonces eso hay que frenarlo, porque la actividad económica va muy bien, muy bien. Y ya veremos lo que va a pasar en 30 días cuando se den los datos del Banco Central sobre el crecimiento de la economía. La gente se va a dar cuenta qué ha pasado en estos 4 meses con relación a los 4 meses del año pasado. Y eso es fruto de la política monetaria y la política fiscal combinada. Ahora, en los últimos días ha estado sobre el tapete la posibilidad de que nos aboquemos a una reforma fiscal. Hay quienes hablan de, bueno, sentémonos a discutir la reforma fiscal ahora, aunque no entre de inmediato. ¿Cuál es tu percepción de este problema y qué tú crees que finalmente sea lo más conveniente que hagamos los dominicanos en este momento? Mira, todos los países de América Latina y del mundo van a tener que hacer una reforma fiscal. Todos estamos montados en la misma situación, con deuda y con un déficit tremendo. Eso el Fondo Monetario lo acaba de informar ahora. Uh-huh. No escapa a ningún país de América Latina. Ahora, la oportunidad es importante. ¿Cuándo? Entonces, nosotros en este momento, yo entiendo que no es el momento. Pero sí es el momento de saber entonces, de prepararnos. Porque hay que definir una serie de conceptos de una reforma fiscal. Primero, ¿quién va a pagar el costo?
Porque hay que buscar 3%, 5% del PIB. ¿En qué tiempo lo vamos a buscar? Estamos hablando de 220.000 millones, 250.000 millones. Estamos hablando de 200.000 millones, 250.000 millones. Pero buscarlo en 4 o 5 años. Hay que definir eso. Ahora, ¿quién lo va a poner esos cuartos? Porque alguien tiene que ponerlo. Eso tiene que definirse. Eso no puede imponerlo el gobierno. Ningún gobierno lo puede imponer en ninguna parte en este momento. Eso tiene que hacer un consenso con el sector privado, con los trabajadores, con los sindicatos. Y eso hay que comenzar a hablarlo. Hablarlo. Si tú quieres un poco de teoría, pero hablarlo. Porque hay que pagar, alguien tiene que pagar el costo. Porque es un costo. Porque hay que buscar unos cuartos. Ahora, de ahí entonces se define, los cuartos lo van a tener que pagar estos y aquellos sectores. Entonces, eso define el tipo de reforma que hay que hacer. Por ejemplo, el Fondo Monetario, en el informe ahora, dice hay que hacer la reforma. Pero el fondo no dice hay que hacerla de una vez. El fondo está de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Hay que hacerla. El mismo fondo dice que hay que hacerla en todas partes también. Pero con la oportunidad, cuando haya que hacerla, cuando convenga, dice el Fondo Monetario en República Dominicana. Claro, no usa esa palabra, usa una palabrita más o menos que traducido significa eso. Cuando convenga. Cuando se haga, trabajen con las exenciones. O sea, el gasto fiscal, lo que llaman el gasto fiscal. Pero tiene que ser consensuado. Esos son 250.000 millones también, más o menos. Pero tiene que ser consensuado, dice el fondo. Que es lo que estamos planteando. Entonces, eso significa que para el Fondo Monetario, quien tiene que pagar el costo, ¿verdad? Son los que reciben las exenciones. Entonces, si es así, con esa información ya el gobierno puede sentarse a hablar con el sector privado. Miren, hay un consenso en este sentido, que el costo tiene que pagarlo por aquí, que los pobres no pueden pagar esto, que la clase media no puede pagar esto. Entonces eso va a implicar un cambio de la composición de los ingresos. Ahora mismo el 60% de la recaudación del gobierno son impuestos indirectos. ITEVI, por ejemplo. El selectivo, sí. El de los combustibles, 60%. Y el 40% directo, hay que cambiar la proporción. Tiene que ser diferente. El 60% tiene que ser impuestos directos y el 40% indirecto. ¿Qué implica esto? Que entonces el gobierno de Luis Abinader le está diciendo a los pobres, a la clase media, mire, el costo de la vida de ustedes si no se reduce, por lo menos no aumenta, y va a haber una mejor distribución del ingreso. Porque ustedes están aportando, clase media y pobre, el 60% de la recaudación, porque es así. La clase media y los pobres son los que pagan el impuesto indirecto. Exacto. Entonces, pero van a aportar menos. Mire, van a aportar del 60% al 40%. ¿Por qué? Porque revisé las exenciones. De 240.000 la bajamos a tanto consensuado con el sector privado. Donde se pudo, se hizo. Además de esto, miren lo que hice. El impuesto sobre la renta. De un 26% se pudo reducir a un tanto por ciento y ahí aumenta el ahorro de las empresas. ¿Por qué? Porque entonces la base aumentó, porque hay menos exenciones de impuestos sobre la renta. Al haber menos exenciones, tú puedes bajar la tasa. Una de las cosas que se han planteado es la posibilidad, necesidad, como quiera que se asuma, de, por ejemplo, reducir el porcentaje de ITEVIS y ampliar la base. No es lo mismo que usted tenga que pagar el 18% por una serie de productos, aunque otros estén exentos, a que usted solamente pague, supongamos, el 10% de todo. Es correcto, mira, la recaudación es una base por una tasa, es una multiplicación. Eso es lo que es la recaudación. Entonces, aquí se recauda poco, a nivel general, un 14, un 15% del PIB, porque la base es pequeña. Ahora la tasa es muy alta. Entonces tú puedes lograr bajar la tasa significativamente en promedio. Estoy hablando de la tasa promedio de impuestos, de toda la tasa. Tú la puedes bajar significativamente aumentando la base. Ahora, al aumentar la base tienes que tener cuidado. Por ejemplo, en el caso de ITEVI, como tú señalas, son de los 250.000 millones, casi la mitad es ITEVI. Eso es mucho. Entonces, ahí está de todo. Entonces, el gobierno, obviamente, cuando se siente a trabajar en eso,
tiene que preservar que la educación no pague ITEVI. O sea, que los muchachos en los colegios, cuando tú vayas a pagar la mensualidad, no te digan, más tanto de ITEVI. No, eso no. Que no pague ITEVI. La medicina. Esta no es la época de pagar ITEVI, que tampoco paga ITEVI. El director de Indotel está abogando por una reducción de los impuestos a las telecomunicaciones y al Internet. Correcto. Ahí, en lugar del 30%, digamos, que se está pagando en total de los impuestos de telecomunicaciones, se puede bajar, que ahí está el ITEVI, se puede bajar a 15, 16%. Ahí hay un ITEVI selectivo. Correcto. Y un porcentaje para Mira un ejemplo. el desarrollo para las telecomunicaciones. Se puede bajar significativamente y llevar entonces el Internet a los lugares apartados de República Dominicana. Que en Dajabón un muchacho sentado en el parque pueda comunicarse. En el caso, por ejemplo, de la comida, que la comida no pague ITEVI. O sea, ahora, ¿pero qué comida? La comida, ¿cuál? Porque ahí está el punto, porque hay comida de pobre, rico y clase media. Los productos agrícolas dominicanos, por ejemplo. Cosas fundamentales, estoy completamente de acuerdo. Entonces, lo que se pesca en los mares dominicanos. Son cosas que el gobierno se va a sentar a definir, tiene que sentarse con los sindicatos, con los trabajadores y consensuarlo. Eso es un proceso largo. Tiene que sentarse a trabajar en eso. Fíjate, el bajar de 250,000 a 100,000 millones de las exenciones. Con esto, entonces, tú puedes bajar la tasa del ITEVI de 18, bajarla al 15, al 14, porque aumentaste la base significativamente. Y va a lograr algo importante, la evasión. ¿Tú sabes cuánta es la evasión del ITEVI? Más de 40%. O sea, de lo que efectivamente debe cobrar, de las ventas, por ejemplo, de la venta en un mes o un año, el 40% del ITEVI no se cobra. Se queda por debajo. Sí, porque hay comerciantes que te dicen, si me lo pagan en efectivo, te descuento el ITEVI. Entonces, ese fraude se reduce de 40% al 15%, porque no tampoco va a llegar a cero. Pero estamos hablando de muchos cuartos que tú vas a recuperar. Fíjate lo que tú recuperas bajando el ITEVI y subiendo la tasa, subiendo la base, con mucho cuidado, para no afectar, repito, siempre teniendo en presente a los pobres y a la clase media. Y en lo que respecta a las empresas, que las empresas puedan aumentar sus ahorros internamente. ¿Cómo lo logran? Revisando la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas. Oye, en Estados Unidos la van a bajar. Por lo menos esa es de las cosas que está planteando Biden. Y incluso hay un punto, ya para terminar con esa parte, que va a haber que chequearlo. Y hay que darle seguimiento a Estados Unidos. El impuesto a las transnacionales. Mira, se ha determinado que, bueno, en todas partes, estas empresas transnacionales, en todas partes, bueno, hacen sus cosas contables, pero van y reportan impuestos en otros sitios, donde les conviene. Entonces, en Irlanda. Exacto. La línea en Estados Unidos va a ser, si es que se aprueba con la reforma fiscal de Biden, de que se pague el impuesto donde se genera la actividad. ¿Qué va a producir eso? Que muchas empresas que hay aquí, transnacionales, que usen el mecanismo, ¿verdad?, de la ingeniería fiscal que se usa a nivel mundial, de pagar impuestos donde donde le convenga más. Entonces van a tener que pagar impuestos aquí donde se genera la actividad. Y eso va a ser una fuente de ingreso importantísimo para la economía dominicana. Ahora, eso hay que definirlo, independientemente de que lo haga la economía. Lo va a hacer los Estados Unidos porque está dentro de la reforma. Lo van a aprobar. Digo yo que lo van a aprobar. Si lo aprueba, entonces, eso es un punto de discusión de la reforma fiscal aquí. Y cuantificarlo, de cuánto estamos hablando. Porque posiblemente con esos ingresos ya no hay que dar un corte tan grande y tan violento a las exenciones. Sí, debe ser incluso paulatino el desmonte de las exenciones. Es correcto, y no, 5 o 6 años. Sí. Porque si bien es cierto que hay exenciones que ya no se justifican, no es menos cierto que hay muchas exenciones que si tú las recortas, te va la actividad para otro país. Tienes que tener mucho cuidado con la zona franca, con el turismo. Sí. Obviamente son sectores que nosotros competimos en el Caribe con países, oye, con Cuba ahora mismo, que lo está regalando todo. Sí. Tenemos que tener cuidado. Bien, hacemos una pausa y volvemos en un momento con el doctor Arturo Martínez Moya.
vamos a entrar en el segmento final de esta entrevista a fondo con el economista Arturo Martínez Moya. Arturo, tú mencionabas hace un momento el tema de la reforma fiscal de los Estados Unidos. ¿Cómo puede impactar esa reforma en los países de América Latina y sobre todo en la República Dominicana? Mira, Estados Unidos se le ha acusado en las últimas décadas de que se olvidó del patio. Se olvidó de América Latina, teniéndolo ahí. Se dedicó al mundo, a la guerra por aquí, la guerra de Afganistán, gastando muchísimo cuarto, que finalmente no llegó a nada. Los problemas del Medio Oriente, bueno. Ahora con Biden la cosa ha cambiado. Con esta reforma fiscal, América Latina va a ser, y de hecho ya, de los que más se está beneficiando. Fíjate, con la medida solamente de ayuda a las familias que están sin trabajo en Estados Unidos, ha aumentado las remesas. A República Dominicana. Pero no solamente República Dominicana. Tú te pones a buscar también América Latina, anda en lo mismo. Ha aumentado enormemente las remesas. Y obviamente eso es una entrada de dinero fuertemente que está llegando a América Latina, dinero fuerte. En el caso dominicano, ha entrado, se ha más que duplicado. El estimado que hay que este año se va a duplicar con relación a un año normal. Y eso ha contribuido a la estabilidad de la tasa de cambio. Como tú bien señalas, ha sido un elemento fundamental en la estabilidad de la tasa de cambio e incluso te está provocando hasta una apreciación del tipo de cambio que el Banco Central ha manejado muy bien. Y un aumento de reservas del Banco Central. Y un aumento histórico. Nunca se había visto el nivel de reserva que tiene el Banco Central en estos momentos. Que eso le da una estabilidad a la moneda como nunca ha tenido. Oye, el peso dominicano en estos momentos es de la moneda más estable y más fuerte que tiene América Latina. Y eso es bueno ante el inversionista y ante el consumidor dominicano. Porque tú puedes tener tu ahorro en pesos. Tú no tienes que preocuparte. Como en otros países, por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, siempre hay un lío con el asunto de la moneda. Y es por la debilidad de las reservas internacionales, por la debilidad del peso. Y sus problemas de deuda también. Y problemas de deuda. Entonces, ahora tú tienes que la economía dominicana, que el nivel de deuda no es un problema, porque aunque ha subido 60 y pico %, pero es comparado con un año donde el PIB se cayó. Ojo con eso. Mucho cuidado, es un efecto contable enorme. Exacto. Lo que están hablando de que la deuda del sector público está en 60 y 70%. La base se contrajo. Se achicó. Entonces, no, así no, pero papá, ven acá. Tú me estás comparando con un año donde se cayó 6.7% el PIB. Pero comparámoslo con el 2019 para que tú veas el efecto contable que hay ahí. Tú te das cuenta que hay más de 11 puntos porcentuales de efecto contable. De modo que a mí no me preocupa la parte de la deuda. Además, está todo el mundo endeudado. Esto es problema de todos. Problema de nadie. De nadie. Es así. Y el mismo Fondo Monetario lo ha reconocido. Le ha dicho a todos estos países, gasten igual de la factura. Fíjate, nunca lo había dicho el Fondo Monetario Internacional a ningún país del mundo. Pero ahora es salir de la pandemia, salir de la crisis. Después nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que el fondo está diciendo. Como ha cambiado el fondo, ¿eh? Porque ha cambiado la coyuntura. Este es un fondo con rostro humano. Con rostro humano. Y ha cambiado la coyuntura. ¿Tú te imaginas un Fondo Monetario diciendo ahora de que vamos a austeridad? Sí. Con esta crisis. Austeridad significa muerte. O ajuste fiscal. Ajuste fiscal. Significa muerte de la población, de dominicanos, de puertorriqueños, de colombianos, de la población. No puede decirlo. Entonces ellos gasten. Y después hablamos. Eso está pasando en el mundo. Y es verdad, después vamos a hablar. Los países desarrollados están endeudados como nunca en la historia. Los países en desarrollo como nunca en la historia. Nosotros ha aumentado la deuda, pero no tanto. No tanto. Entonces, con el nivel de reserva que tenemos, con el manejo de la política monetaria, la credibilidad que tiene el manejo de la política monetaria, que eso no tiene precio para un inversionista. Eso es la cosa que más se aprecian. Que sabe que no va a haber ahí improvisación. Que todo se hace, ¿verdad?, con un manejo profesional y técnico. Con esta política fiscal en los Estados Unidos, con esta reforma,
donde Biden está diciendo ahora lo que hay que gastar, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt en el 1932. Óyeme, Trujillo se consolidó en el poder en el 31. Fue por eso. Porque Delano Roosevelt le dijo a América Latina, no paguen la deuda, paguen los intereses nada más. Y República Dominicana, que estuvo del 1907 pagando la deuda sin fallar. Incluso con sus aduanas intervenidas. Sí, el 80% de la recaudación era para eso. O de Trujillo de repente, cuando coge el poder en el 31, mire el golpe de suerte que tuvo el tirano. Le dice, no tiene que pagar la deuda, paga los intereses nada más. Cogió los cuartos y hizo lo que dio la gana, ¿verdad? Incluso hubo aquí un ciclón en San Zenón y cogió los cuartos y construyó rápidamente y devino como un gran ejecutor. Pero fue por esa medida de los Estados Unidos. Y pudo reelegirse. Pero fue porque Franklin Delano Roosevelt le dijo a todos los países de América Latina, no paguen. Y comenzó a pagar en el 36, en el 37, cuando ya la cosa estaba con calma, y una cuota que pudo, porque se renegoció la deuda. Ahora va a pasar lo mismo. Cuando ya la pandemia esté bajo control a nivel mundial, el Fondo Monetario, el G7, los países grandes van a tener que sentarse y decir, bueno, señores, mire, esta es la realidad, que está todo el mundo endeudado. Esta deuda vamos a tener ya un acuerdo. El acuerdo va a ser una quita general, como dicen los españoles, de un tanto por ciento. Así es. El resto va a haber que pagarlo, pero pagarlo en el largo plazo, dándole prioridad a esto, a la inversión. Y la ventaja de la deuda de esta emergencia mundial, esta emergencia económica, sanitaria mundial, es que, como tú decías hace un momento, hay tanta liquidez que el dinero es mucho más barato. Sobre todo para países como República Dominicana, que tiene buenos indicadores macroeconómicos, estabilidad y un buen nivel de reservas. Y nosotros estamos aprovechando muy bien esa gran liquidez que hay a nivel mundial, porque los capitales a nivel mundial están buscando sitios estables, así como República Dominicana, para invertir. Ojo, estamos hablando de que capitalistas norteamericanos, europeos, óyeme, tú te vas ahora mismo a los resorts y tú te buscas en cuánto se está vendiendo una villa hoy, y tú lo comparas hace un año, ha aumentado como un 15%. Hay una demanda tremenda de residencia veraniega en villas, aquí en República Dominicana, Casa de Campo, por así mencionarlo, Punta Cana, Puerto Plata. La misma Capcana, que Capcana, tuvo problemas en algún momento. Pero vete a ver ahora, porque hay un gran flujo de dinero que viene del exterior, porque es un dinero que está barato allá afuera. Es un negocio para un español, para un italiano, un alemán, coge unos cuartos prestados allá en Alemania, pagando negativo, la tasa de interés negativa o 1%, y venía a República Dominicana, un país estable, con una política económica estable, una política monetaria creíble, que te garantiza una inversión tranquila en el largo plazo, e invertirlo en el sector turístico, invertirlo en el sector manufactura, que te va a dar una buena rentabilidad. Eso es lo que se está mirando, y por esa razón es importante que se continúe con la política que tiene el presidente Abinader y que el Banco Central ha mantenido siempre con firmeza, de atraer capitales, atraer inversionistas. Porque este es el momento de atraerlo, porque hay mucho dinero dando vuelta a nivel mundial y están buscando, repito, lo voy a repetir otra vez, países estables políticamente, esto es un país estable políticamente, y es con una estabilidad económica ya demostrada y que las proyecciones indican que va a continuar así. Bueno, Arturo, gracias por este conversatorio que nos da a los dominicanos, digamos, con un panorama amplio de lo que está pasando en la economía dominicana, en la economía mundial, cómo se interrelaciona lo que está pasando, cómo nos beneficia lo que está pasando en los Estados Unidos y en la misma economía mundial. Y definitivamente vamos a tener que volver a hacer otro programa dentro de un par de meses, cuando tengamos algunas estadísticas, por lo menos del primer semestre de comportamiento de la economía. Amigos, hemos entrevistado en este espacio al doctor Arturo Martínez Moya, miembro de la Junta Monetaria, con quien hemos hablado ampliamente sobre la situación y perspectivas de la economía dominicana y de la economía mundial. Nos vemos en otra entrevista a fondo con RNN.